En este documental hablaremos del periodo empírico de la contabilidad. Los grandes aportes los encontramos en Sumeria, Babilonia, Grecia y Egipto, donde se presenta como una necesidad desde la actividad bancaria, con el surgimiento del comercio y el registro de la misma. En los textos de historia se hace una clasificación en el tiempo y la primera etapa que se presenta es la denominada Edad Antigua. Esta edad comprende desde la aparición de las primeras civilizaciones, más o menos cuarto milenio antes de Cristo, hasta la caída del Imperio Romano, más o menos siglo V después de Cristo. Aunque es necesario entender que no todas las culturas se desarrollan de igual manera en todo el globo terráqueo y que muchas características atribuidas a una etapa se viven simultáneamente en otras. Es importante hacer la diferenciación. Con el paso del tiempo y los cambios climáticos, el hombre hace procesos de adaptación. Poco a poco surge la agricultura especializada, por lo que las familias necesitan mayores extensiones de tierra. La agricultura logra la generación de asentamientos urbanos, ya que al optimizar la producción, la gente se reúne y hay excedente alimenticio, por lo que otros miembros de la comunidad pueden trabajar en aspectos diferentes a la producción de alimentos, comenzando lo que podría llamarse la especialización del trabajo. De otro lado, otros pueblos se hacen más fuertes en la ganadería y empiezan a tener rebaños de animales. Las formas sociales cambian, el sedentarismo hace que la promiscuidad desaparezca, se hace muy fuerte el matriarcado cuando aún la propiedad era comunal entre las tribus de un comienzo. Luego se hace evidente la fuerza del hombre, la necesidad de un mayor número de ellos para lograr mayor producción. Entonces aparecen los primeros estados, especialmente dirigidos por monarcas o reyes. En cuanto a la religión, empiezan a adorar a los astros, al sol, la luna, las estrellas, la tierra y todo lo que tenga que ver con la producción de alimentos. El aumento de la producción hace necesario el establecimiento de unos mecanismos para darse cuenta del control que se tenía sobre la misma. Mesopotamia, por su ubicación entre los ríos Tigris y Éufrates, fue donde más se desarrolló la agricultura. Fue así como los sumerios se establecieron allí para dedicarse a la misma, fundando más ciudades como Ur, Uruk, Kosh, entre otras. Cada una de estas ciudades funcionaba con gobiernos independientes, por lo cual empezaron las guerras por el dominio, y los sumerios fueron invadidos por los semitas, los guti y finalmente por los amoritas, cuyo rey era Hammurabi, quien impuso un conjunto de leyes llamado Código de Hammurabi que regulaba las relaciones civiles de las personas físicas y jurídicas, privadas o públicas. Aún así, la cultura sumeria fue muy avanzada, desarrollando diversas tecnologías para la agricultura. Inventando la cultura egipcia se dividió en 3 periodos: antiguo, medio y nuevo. En el antiguo se fundan instituciones económicas y sociales, y además se construyen las pirámides. El periodo medio fue la era de la mayor prosperidad, hasta la invasión de los hicsos, que luego fueron expulsados, dando origen al Imperio Nuevo, que recibe este nombre a causa de las conquistas de Egipto, que se expanden por el cercano oriente hasta Asiria. El campo de la economía egipcia se fortaleció y perfeccionó en la agricultura, creando sistemas de riegos muy especializados. Sin embargo, el pueblo raso egipcio vivía en chozas de madera, mientras que los sumerios tenían casas de adobe. Teniendo en cuenta el contexto histórico presentado, se muestran a continuación las evidencias de la existencia de actividades de control, utilizando elementos de contabilidad que dan fe de la necesidad de la misma en el seguimiento y perfeccionamiento del comercio. Hay indicios de formas de control de la actividad del comercio durante los años 2000 a 3000 a.C. El Instituto de Arqueología de la Universidad de Andrews en California, Estados Unidos, ha iniciado la digitalización de piezas de museo como parte del proyecto Cuneiform Digital Library. La colección de tablillas cuenta con 2.940 piezas y la taxonomía incluye origen, época y uso. También podemos encontrar en el Museo Semítico de la Universidad de Harvard una colección de 5.000 tabletas cuneiformes que fueron rescatadas de la ciudad de Nusi, en el actual Irak, y datan aproximadamente del 3500 a.C. Algunos contienen detalles de transacciones comerciales. Entre estas se encuentra una tableta de barro que contiene documentos que evidencian la transferencia de ovejas de una oficina administrativa
a otra durante el reinado de Amarsuén, tercer rey de la tercera dinastía de Ur, 2050 a.C. El museo ha identificado el significado de cada uno de los símbolos inscritos en las tabletas, los cuales dan cuenta de transacciones comerciales. La tablilla está hecha de arcilla y el lenguaje utilizado es el sumerio. La ley número 73 establece, si un mercader recibe con interés y luego no descuenta los pagos ya cobrados en cebada, ese mercader devolverá por partida doble la cebada cobrada. Se entiende entonces que no solamente había el cobro de los intereses, sino que además existía un sistema de tablillas para evidenciar. El surgimiento de la contabilidad está ligado al nacimiento de los sistemas bancarios en el mundo. Por ejemplo, encontramos el templo de Uruk en Mesopotamia, considerado como el primer edificio bancario del mundo. Los dioses imponían la obligación de aportar ofrendas que eran recibidas y de las que hacían registros para llevar el seguimiento y control de los totales. El desarrollo del Gran Imperio Romano tuvo la necesidad para el uso de sus ingresos y gastos, el uso de esquemas especiales como la utilización del libro llamado Codes Asectis et Expensi. ¿Sabías que los primeros vestigios de la organización contable en Roma dan cuenta de los teseraes consulares, que eran tablillas con inscripciones hechas en primera instancia por esclavos y luego revisadas por un spectavi que normalmente era un superior de mayor rango dentro de la sociedad? Aunque los historiadores discuten el avance de la contabilidad en la época romana y existen evidencias de la misma, desde el punto de vista de fundamentación o conceptualización teórica es muy incipiente.